Ahí está Marcelo, con sus 9 años, en una calle de los suburbios de Varsovia, cara a cara con un soldado nazi por primera vez, acusado por un niño polaco del terrible delito de ser judío. Una manzana, con todo su simbolismo, espera su momento de gloria. El soldado echa bruscamente al joven delator y saca una manzana del bolsillo para regalársela a Marcelo. Un acto milagroso, casi desubicado. Polonia, el escenario más propicio para la Shoah en toda su dimensión, admite de pronto este extraño guiño del destino. Tan solo un mes atrás, los aviones nazis llenaban de humo el cielo de Varsovia, soltando bombas por toda la ciudad. En esos oscuros días de septiembre del 39, Marcelo cambió el camino a la escuela por otro en busca de refugio. Una de esas bombas impactó en su casa y le arrancó de un tirón a su abuelo mientras rezaba por todos y a una tía con su bebé en brazos. El resto de la familia Lin abandonó su casa y escapó del peligro buscando refugio en las afueras de la capital polaca. Pero las tropas avanzaban rápido. El episodio del soldado y su manzana no era cosa de todos los días. Los suburbios tampoco eran ya un lugar seguro para judíos. Había que sobrevivir, moverse hacia el este y cruzar como sea el río Bug para pasar a tierra soviética fuera del radar nazi. Los padres de Marcelo estaban cuidando mucho más que la vida de su hijo. Cuidaban su niñez, sus más lindos recuerdos, su infancia feliz. ¿Qué hace un joven sefaradí interesándose por la Shoah?, me preguntó Marcelo a los pocos minutos de conocernos. En realidad, quizás sin saberlo, yo estaba buscando hacer propia una historia que en principio no tenía nada que ver, ni con mis padres, ni con mis abuelos, pero que sin embargo me decía mucho sobre mi propia identidad. De hecho, encontré un montón de similitudes. Pude ver a las comunidades judías de Europa y de Medio Oriente como dos hermanos que se reencuentran casi por azar y se reconocen, pero se desconfían, de alguna manera, como cualquiera que ve lo diferente como algo amenazante. Pero ahí estaba yo, dispuesto a encontrar y a descubrir a un hermano, igual que Marcelo y que su esposa Ida, que me lo hicieron todo muy fácil, porque no tardaron nada en llegarme al corazón con su calor de abuelos. Los héroes convencionales que nos muestran siempre, desde chicos, son esos que luchan de manera épica. Son esos que no temen exponer su propia vida en caso de ser necesario. Pero nunca nos hablan de otro tipo de héroes, esos que escapan y que buscan sobrevivir, que le escapan a la muerte porque necesitan conservar su propia vida, que es lo más importante que tienen. Esos héroes cuidan mucho su vida porque saben que es lo más importante que tienen y todo lo que tienen para transmitir con ella. Esta es la historia de uno de esos héroes, que escapó hacia el este y que se cruzó en mi camino para enseñarme algo del valor de la vida. Escapar de Varsovia los salvó del gueto y de todo lo que vino después, pero a través de carros tirados por caballos y botes, atravesaron peligrosos caminos hasta cruzar a la Unión Soviética. En 19 siglos de exilio, las familias judías habían aprendido a inventar un hogar lejos del hogar gracias a la comunidad, a disimular el desarraigo cada vez que la ciudad de turno los expulsaba violentamente. Abrazado por la comunidad, cada judío volvía a sentirse en casa. Eso era Varsovia para los Lin. Pero ese abrazo acogedor se apagaba con cada paso hacia el este. Lejos del calor de la comunidad y en plena guerra, todo era más difícil. 2 meses pasan entre camiones, trenes y largas escalas improvisadas, siempre hacia el este, tomando distancia del avance alemán. En busca de un nuevo hogar, llegan a Bobruisk, un pueblito del sur de Bielorrusia. Allí les dan una casa. Marcelo retoma por fin la escuela y su papá David reinstala su taller de espejos. Su mamá Raquel queda embarazada y da a luz a la pequeña Clara. Los Lin echaban raíces nuevamente. Pero el nuevo hogar era una falsa ilusión. Casi un año más tarde, ya en 1941, los alemanes avanzaban firmes hacia Moscú. Se oía el tronar de sus cañones a pocos kilómetros. Con Clara en brazos, los Lin volvieron a su vida nómade, otra vez rumbo al este. Pero ahora, sabiendo que allí no habría ningún hogar, solo refugios. Otra combinación de camiones y trenes los llevan a un kolhos en Rusia Central, una granja colectiva donde todos trabajaban la tierra y cooperaban para sobrevivir. Pero la guerra transformaba el espíritu solidario del kolhos en una feroz ley de la selva. Con David movilizado al frente de batalla, Marcelo y su familia se acomodaban allí como pueden. Hasta que las noticias aseguran que los nazis siguen avanzando. En medio del desconcierto de las tropas, David deja el frente y regresa para confirmar la noticia. Había que escapar nuevamente. Pero más al este solo quedaba la fría Siberia. Corría el año 1942, cuando surgió la idea de moverse hacia el sur, al único hogar posible y deseable.
2.500 kilómetros los separaban de la tierra de Israel, aunque era de momento inalcanzable, como sus antepasados en el desierto, pero 3.000 años después, los Lin trazaban un largo camino esperando llegar a la tierra prometida. Esta identidad común y distinta a la vez, que me marcaba en la relación con Marcelo, estuvo presente en todo momento, desde esa primera conversación que les conté hasta el último encuentro que tuvimos. Marcelo y yo comíamos las típicas comidas judías en las festividades, pero las de él eran unas y las mías eran otras. Los bisabuelos de él y los míos hablaban un hebreo prácticamente distinto en sus pueblitos. Sin embargo, cuando Marcelo me mostró su Sidur, el libro de rezos rituales judíos, me di cuenta que era prácticamente igual al mío. El orden de los rezos, las palabras, las letras, todo era prácticamente igual. La historia de su familia en Europa y la de la mía en Medio Oriente eran bastante distintas. Sin embargo, pudimos comprobar que las historias que se transmitían de padres a hijos eran prácticamente iguales. Iguales entre sí e iguales a las que habían llegado a nuestros oídos y a nuestros corazones. Camino al sur, entonces, los Lin veían pasar viejos trenes que iban y venían a destinos desconocidos. Uno de ellos iba hasta Andián, una gran ciudad del este de Uzbekistán. No tenían idea qué les esperaba allí, pero querían sobrevivir, y de paso les quedaba de camino a Israel. Tras ayudar a subir a las mujeres de la familia y cargar los bultos, los hombres vieron al tren arrancar de repente. Corrieron desesperados unos cuantos metros, sin sentido. Marcelo vio alejarse a la mamá sin poder hacer nada. Solo llegó a escuchar un grito que decía Andián. Ya en el siguiente tren, los hombres ven que este se detiene a mitad de camino en un pueblito poco habitado. Les ordenan descender e informan que el tren cambiaba su rumbo para trasladar tropas. Tenían que quedarse allí. Quién sabe en qué rincón del mundo y con qué desafíos por delante. Una vez más, la guerra generaba problemas en cada rincón, aún bien lejos del frente de batalla. La estación sorpresiva era otro coljós, más pobre que el anterior, con poca gente y muchas necesidades. Debían trabajar duro en el campo a cambio de un pequeño cuarto y pobres raciones de pan para compartir, que completaban con yuyos. Con 12 años, Marcelo aprendió sobre el cultivo del algodón y aprendió también a convivir con el hambre, a arriesgar su vida para conseguir algo de comer. Una noche, desesperado, se robó una gallina del corral. Sabía muy bien que podían ejecutarlo si lo descubrían. Corta y a la vez eterna. Así fue para Marcelo esta estación improvisada hasta el día que escaparon unos meses después. Evadiendo los controles, se colaron en un tren. Por fin llegaron a Andián. Ahí encontraron a las mujeres de la familia ya instaladas. A todas menos a Clarita, que tan pequeña y expuesta murió víctima de una disentería. Era el año 1943 y la familia reunida debía arreglárselas para sobrevivir en una ciudad en pena por la economía de guerra. Marcelo cumplió 13 años en Andián. Lejos de celebrar su bar mitzvah o terminar la primaria, debía llevar comida a casa. Entre changas con su papá se las arreglaban bastante bien, hasta que David cayó enfermo de tifus. Tuvo que decirle adiós a su papá mucho antes de lo previsto. Para sobrevivir, ahora debía saltearse unos años de vida y aparentar 16 para entrar en la escuela industrial. Para formarse, pero en especial para tener por 2 años el privilegio de comidas diarias garantizadas. En las aulas, una foto de Stalin en guardia lo vigilaba todo. Fuera del aula, mandaban la corrupción y la ley del más fuerte. Las raciones diarias de comida se apostaban. La intervención de los capataces ante algún abuso tenía su precio. Cualquier pequeña ventaja significaba un mejor día, una mejor vida. Marcelo aprendió a estar en guardia permanente, como el Stalin del cuadro, entre compañeros feroces y 3 años mayores. Marcelo se graduó mientras la guerra se terminaba. De sus 15 años de vida, había pasado los 6 de la guerra escapando del avance nazi, recorriendo tierras remotas y aprendiendo a sobrevivir, haciéndose hombre antes de tiempo. Los nazis ya no estaban, pero lo habían destruido todo. Llegar a Israel era muy difícil. Marcelo tenía que buscar un nuevo hogar. En Polonia ya no tenía casa ni era bien recibido. Sin tiempo para decepciones, la familia recordó que tenía un pariente que se escapó a Argentina antes de la guerra. Ahí se vivía en paz, decían. Rivadavia 1139. Ese era el domicilio del centro de Buenos Aires que Marcelo debía memorizar y tratar de alcanzar. Pero ¿cómo llegar a Buenos Aires? Pasó más de 2 años entre campos de refugiados y viviendas provisorias. Pasó por Checoslovaquia, Viena, Linz, París y Burdeos. Los comités judíos buscaban reorganizar la vida comunitaria. Recibió clases de yiddish y hebreo.
pero Europa ya no podía ofrecerle el hogar que él necesitaba. Algo así como un pasaporte internacional, repetía sus datos en alemán, francés, inglés y ruso. Era un refugiado sin ciudadanía. Había recorrido el mundo, pero no pertenecía a ninguna parte. De Marcelo aprendí, o mejor dicho, con Marcelo aprendimos que definir la propia identidad es un poco distinto de decir de dónde uno viene. Es elegir, ponderar, relegar y descartar cosas. Es relacionarse con los demás a partir de eso que nos define. Es aprender a apreciar que yo soy único e irreemplazable, pero que cada uno de los demás también lo son. La humanidad casi siempre fracasó cuando intentó convivir en las diferencias. Muchos pueblos no pudieron evitar matarse, agredirse o, en el mejor de los casos, rechazarse, pretendiendo que así las diferencias iban a desaparecer. Y en contrario, la respuesta a eso, el mundo de hoy nos dice que lo mejor es hacer lo contrario. Es olvidar las diferencias, borrarlas como si todos fuéramos iguales. Creo que eso es absurdo y es igual de peligroso. De hecho, no creo que esté funcionando, porque no basta con no matarnos o con matarnos menos para decir que la convivencia funciona. Cuando eliminamos las diferencias, estamos eliminando las identidades. Si yo quiero unir todas las identidades en una, para evitar agredirnos y decir que somos todos iguales, estoy defendiendo a los demás y me estoy defendiendo a mí mismo, porque estoy negando la identidad de cada uno. Más aún, con las mejores intenciones, estoy privando al mundo de un montón de cosas buenas. Creo que el problema no es y nunca fue las diferencias. El problema es qué decidimos hacer con esas diferencias, sobre todo a partir del miedo y a partir de otros intereses personales que podamos tener. Creo que todo ser humano merece una igualdad, pero no una igualdad de condición, sino una igualdad de trato, de un trato humano, a pesar de cualquier diferente condición que pueda tener. Es cierto que las diferencias nos sirven mucho, nos aportan, nos enriquecen y nos completan como personas, pero entonces debería trabajar para conservar también mis propias diferencias y no borrarlas, para conservar ese distintivo que me hace único, esa razón de existir que me vuelve una pieza única de un rompecabezas. Si yo igualo todas las piezas, entonces es lo mismo que si las estuviera destruyendo por ser diferentes. Ya ninguna va a encajar con la otra, ya ninguna va a cumplir su función. Entonces creo que las diferencias de los demás hay que enaltecerlas para ayudarlos a alcanzar su máximo potencial, pero para alcanzar el mío necesito recordar y trabajar para sostener las mías. Solo así el rompecabezas puede ser armado definitivamente. 3 semanas en barco le llevó a Marcelo cruzar el inmenso océano Atlántico hasta Río de Janeiro. Buenos Aires no recibía refugiados judíos. El aire ya era diferente. El clima tropical dejaba bien atrás una Europa triste, gris y destruida. Ya con 18 años, Marcelo sintió que él mismo descubría América, un mundo donde nadie perseguía a nadie. Ya no tenía de quién escapar. Atravesando Paraguay, entró a Argentina por el norte, casi pidiendo permiso, pero eso no lo privó de nada. En Buenos Aires encontró esa comunidad judía consolidada que en Europa no lograban revivir. Tanto así que antes del DNI tuvo su carnet de Maccabi. Rápidamente adoptó el idioma, las costumbres y la rutina local. Comenzó a trabajar de día mientras completaba sus estudios de noche. No había pasado una década cuando Marcelo conoció a Ida, también polaca de nacimiento, también judía, también luchadora y sobreviviente, también argentina por adopción. No tardaron en saber que querían compartir juntos la vida. Así lo hicieron. Y poco después de declararse su amor y ponerlo en los papeles, tenían a su primer hijo. Lo que sigue no te lo tengo que contar, porque es todo lo que puedes ver con tus propios ojos, me dijo Marcelo cerrando el último capítulo de su historia. Estaba hablando de su casa, de su familia, de su compañera de toda la vida, de sus hijos, sus nueras y sus nietos, del hogar que finalmente había logrado construir, ese hogar que eligió a Marcelo y que Marcelo eligió al otro lado del océano.